Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su santo nombre porque se acercó a nuestra cama esta mañana, nos despertó, nos besó y nos regala este precioso día para que hagamos mejor las cosas de como las hemos estado haciendo. ¿Qué vimos ayer? Vimos a Jesús desde el principio. Él es el ángel de Yahweh. Él es el que nos guía en el camino, porque Él es la palabra de Dios hecha carne. Él nos defiende de nuestros enemigos, porque Él es nuestro escudo. Y nos dirige en el camino, porque Él es la luz del mundo. Él lo dijo. Él es el que alumbra nuestro camino. No podemos ser rebeldes, fíjese, a su palabra, a su llamado. Y citamos al profeta Isaías, ¿se acuerda? Y vimos que en ese tiempo Dios le habló a Isaías para que le dijera al pueblo, ese pueblo rebelde que no quiso escuchar la palabra de Dios, no quiso recibirla. Y vimos que justamente, mire, cuando vino el Señor Jesús, el pueblo y los líderes no tenían fruto, porque la palabra no había sido sembrada en sus corazones y no recibieron las palabras ni aceptaron las maravillas que hizo Jesús. Sus corazones estaban duros como la roca. Y comenzó a contarnos una parábola, la parábola del sembrador, donde él mismo nos va a dar la interpretación correcta. Entonces, regresando a Marcos, el verso 11 dice, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los de afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Fíjese. Y les dijo, ¿no sabéis esa parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Entonces, comencemos nosotros diciendo que es una parábola. Una parábola es un proverbio, es un dicho. Mire, pues nosotros queremos dar fruto al 100%, conociendo lo que dice la palabra. Porque la palabra del Señor no vuelve vacía, dice la palabra. Regresa con fruto, porque regresa hasta que cumple el cometido por la que fue enviada. Jesús, cuando empezaba su enseñanza, siempre decía, el reino de los cielos es semejante a, y luego citaba lo que él nos quería enseñar. Y con su enseñanza vamos a descubrir que Jesús es el reino de los cielos, porque él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo se acercó? En la misma persona de Jesús. Hoy vamos a ver por qué enseñaba él con parábolas. ¿Qué significa una parábola? ¿Qué son las parábolas? Y aquí, en este evangelio que estamos estudiando, Jesús lo va a decir. Lo va a decir, y si nos adelantamos a esos versos, el 33 y el 34, mire cómo dice. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. O sea, conforme a lo que podían oír, él les hablaba en parábolas. Y sin parábolas, dice, no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Fíjese. Y también Jesús tenía un dicho, siempre él decía, el que tenga oídos para oír, oiga.
Y ya dijimos que la palabra oír o escuchar es Shema, que quiere decir oír y obedecer. Escuchar inteligentemente, obedeciendo la palabra del Señor. Fíjese. Le pongo un ejemplo. Cuando nosotros les damos una orden a nuestros hijos, lo que nosotros esperamos primero es que nos escuchen, que oigan lo que nosotros les estamos diciendo, les estamos pidiendo, y luego que obedezcan y que hagan lo que le pedimos, ¿verdad? Pues así lo mismo es el Padre, así es el Señor. Y aquí estamos leyendo que sin parábolas, dice, no les hablaba, aunque a sus discípulos les declaraba todo. Pero a los otros les declaraba lo que podían oír. Nosotros estamos estudiando las parábolas, la parábola del sembrador. Y hoy vamos a ver que no solo es una bonita ilustración o un cuento interesante, que tiene algo encerrado, mire, que queremos nosotros descubrir, para que eso nos haga reaccionar conforme a la enseñanza que estamos recibiendo. Y una parábola es un ejemplo que trae enseñanza que Jesús usó. Y busqué la palabra parábola en el diccionario bíblico de hebreo, de griego y arameo. Y la palabra es mashal, que significa parábola, proverbio o refrán. Es una lección, una ilustración que según el libro de Proverbios es un dicho corto que contiene un tesoro de verdad. Y hay muchas parábolas en el Antiguo Testamento. Usted se recuerda de un hombre conocido, inteligente y conocido en la Biblia, que le tuvieron que contar una parábola para que entendiera, para que se diera cuenta de su error, del error que había cometido. David. Llegó el profeta Natán y el profeta Natán no llegó reclamándole ni diciéndole absolutamente, acusándolo de nada. El profeta Natán le cuenta una historia de un hombre rico y un hombre pobre. Y le dice, había un hombre rico que tenía muchas ovejas y le llegó una visita a su casa. Y no quiso matar ninguna de las ovejas que tenía, pero tomó la oveja del hombre pobre, que solamente tenía una ovejita, le dijo, y la sacrificó para darle de comer a los invitados. Y imagínense cómo reaccionó David cuando le dijeron eso. Y David le dijo, ese hombre es reo de muerte. Entonces Natán le dijo, ese hombre eres tú. Y entonces usted sabe la historia, ¿verdad? David se arrepintió de lo que había hecho, pero se lo cuento porque hay muchas parábolas en el Antiguo Testamento, fíjese. Y si usted quiere leer esta historia de David, se encuentra en el segundo libro de Samuel, el capítulo 12, del 1 al 13. Ahí está esa historia tan bonita de David que nos deja tanta enseñanza. Y también hay refranes que nos enseñan algo. Si quieres llegar a viejo, escucha un buen consejo. Y también árbol que nace torcido, nunca su rama endereza. Fíjese. Y les añado aquí del libro de Proverbios de Salomón, el capítulo 1, el verso 2 dice, ¿para qué sirven los proverbios? Para entender sabiduría
y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Mire qué explicación más linda la que nos da Proverbios. Entonces, entendemos que una parábola es una lección, una enseñanza con un consejo verdadero. Jesús nos ha enseñado como nadie lo ha hecho y usó parábolas y nadie ha podido superar su enseñanza. Y se destaca la sencillez de su mensaje, que tiene tanta belleza y con una profundidad máxima. Y no cualquiera puede entender el significado profundo, pero sí lo entienden los seguidores de Jesús. La mayoría de las parábolas comparan el reino de Dios con aspectos que podemos nosotros relacionar a diario. Como por ejemplo, la parábola que estudiamos del sembrador, o la oveja perdida, o la moneda perdida, ¿verdad? Cosas que nosotros podemos, con las cosas que nosotros podemos relacionarnos. Jesús usaba este modelo entre las historias que contó, historias fáciles de entender, que escondían una preciosa verdad. ¿Por qué se escondería el mensaje? Mire cómo dice Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, solamente las personas que quieren aprender, que son llamadas, que se han sentado a los pies del maestro, de maestros, y que escudriñan las Escrituras, son las que pueden tener la revelación de la palabra y entenderla. Ahora sí continuamos con Marcos y el verso 13 dice, y les dijo, ¿no sabéis estas parábolas? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y aquí ya viene la interpretación de Jesús. El sembrador es el que siembra la palabra. Y nosotros sabemos que el único que puede sembrar la palabra en nuestro corazón es nuestro amado Jesús. Y lo que siembra Él es la semilla de la palabra. Y estos son los de junto al camino, en los que se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Si lo leemos nosotros en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, nos explica un poquito más. Dice el verso 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Es el que oye la palabra de Dios, pero no la cree. Ay, no. Y empieza la duda y no, eso no es así. No recibe la palabra, la rechaza. Y por su incredulidad viene el maligno y le arrebata lo que Jesús quiso sembrar en su corazón. ¿Usted se acuerda de lo que usted oye cuando le interesa lo que está oyendo?
Cuando no le interesa, su mente está divagando, está pensando en otras cosas, no está poniendo atención en lo que está oyendo. Fíjese, porque no tiene interés. Fíjese. Yo le ruego a Dios que esta mañana las palabras del Señor Jesús que usted está oyendo, las guarde en su corazón y le pida a Dios poder obedecerlas. Que en usted esté el deseo de querer obedecer la palabra de Dios. El verso 16 dice: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo. Y hay personas que sí vemos que tienen un poquito de interés, pero no tienen el tiempo de estudiar la palabra. Su interés es momentáneo, porque dice, mire como dice el verso 17, que no tienen raíz, dice, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. No escudriñaron las escrituras, porque no tienen tiempo, tienen muchas cosas que hacer, o el interés no es mucho, fíjese, y por eso exactamente tropiezan. El verso 18 dice: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Fíjese. Los espinos en la Torá significa las naciones, significa el mundo. Fíjese que el Señor les había dicho a los israelitas, esto que estamos estudiando, que ellos tenían que echar fuera a esas naciones a donde iban a entrar, que no hicieran alianza con ellas, que no se mezclaran, que no aprendieran de ellas. Y ellos no obedecieron. Se mezclaron y prefirieron cobrarles tributo y les permitieron que se quedaran ahí. Y mire lo que dice Números 33:55. Si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán como aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Y por siglos hemos visto que qué caro han pagado la desobediencia. Qué caro pagó el pueblo de Israel la desobediencia. Hasta el día de hoy, sufriendo. Esos espinos representan lo que el mundo ofrece. El engaño de las riquezas. Estar codiciando, queriendo más. No estar conforme con lo que se tiene, sino que queriendo tener más. Eso ahoga la palabra para que no dé fruto. Porque se requiere tiempo para estudiar la palabra de Dios. Y se requiere deseo de aprender de la palabra de Dios. Pero mire qué lindo lo que vamos a leer en el verso 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Pidámosle a Dios que nuestro corazón sea buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Fruto de obediencia. Miren, vivimos conforme a lo que
aprendemos de la palabra de Dios, conforme a lo que está escrito. Por eso bendecimos su nombre, por su palabra, porque nos ayuda a nosotros a tener una vida recta, fíjese, y damos fruto compartiéndolo con otras personas, compartiendo lo que Dios nos regala a diario. Entonces, esta mañana sería como preguntarnos a nosotros mismos. No se lo diga a ninguno. Hable con usted mismo y pregúntese, ¿soy yo buena tierra? ¿Soy yo de este último grupo, de los que están en este último grupo, que dan fruto abundante? Preguntémonos, porque si no es así, si no estamos dando el fruto que el Señor nos ha pedido, hoy es el día para que le pidamos perdón, para que nos acerquemos a Él y sea Él el que con su palabra nos guíe y nos dé el deseo de obedecerlo, para que su palabra more en nuestro corazón y cada vez que nosotros hablemos o al lugar a donde nosotros vayamos, llevemos la bendición de Dios, la bendición de su palabra. Aquí lo dejamos, pero le vamos a dar gracias a Él por las peticiones que nos ha contestado. Y las que están pendientes, acérquese aquí conmigo y ayúdeme a orar, para que Él nos escuche y nos conteste pronto. Bendecimos tu nombre, Señor, y te agradecemos porque estudiando tu palabra verso a verso, nos acercamos cada día más a ti, Señor. Gracias por la instrucción de tu palabra, que nos abre el entendimiento, Señor, y nos ayuda a vivir en libertad. Nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades de tu pueblo. Y estamos orando por Israel, tu pueblo amado, para que pongas guardas alrededor de sus muros. Pero rogándote, Señor, que les quites el velo, para que puedan decir, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Yo oro por mi Guatemala, Señor, y te pido que ayudes a esos líderes a que se acerquen a ti, para que puedan gobernar con tu paz y tu justicia a Guatemala. También oramos por Kevin y te agradecemos por su vida, rogándote que lo bendigas. Oramos por Marvin Aguirre Flores. Él es tu hijo, Señor, y está diagnosticado con cirrosis. Pero apelamos a ti, porque tú tienes la última palabra. Tócalo, Señor, y sánalo completamente. Te pido también por el hermano Luis Maya, para que tú tomes el control de su vida, Señor, llenando su corazón de paz. También por la hermana Mercedes, para que seas tú, mi Señor, quien le mande a la persona indicada, para que ella pueda rentar su estudio y esté tranquila sabiendo que tú tomaste el control. También te ruego que bendigas a Addison, a esta jovencita que necesita liberación. Ayúdala, Señor, pon tu mano preciosa sobre ella. Y te pido por Gabriel. La mamá está rogando para que se aparte del vicio y pueda encontrar el camino para seguirte, Señor. Contéstale a esta mamá su petición. Y te pongo a Leslie, a esta jovencita, para que tú la sanes, Señor. Pon tu mano preciosa. Ella te sirve con alegría, Padre. Por Gabriel, este jovencito con los riñones dañados, para que tú lo sanes completamente, Padre. Pero también te pido por sus papás, Señor, por ese matrimonio, Padre, para que seas tú el que los ayude, Señor, no permitiendo que el enemigo ponga sus manos sucias ahí. Por Javier Fernández, Señor, yo te pido de todo corazón que lo ayudes. Tú conoces su situación, Señor, y yo te ruego que lo protejas, Padre, y que toques el corazón de Alicia, su esposa, llenándolo de paz,
para que ella vea que todavía tú tienes tu mano levantada haciendo milagros. Ponemos entre tus manos a la hermana Angelita. Ayúdala, Señor, con fortaleza y con salud. Ella es tu sierva, Padre amado. Por Dylan Morales, este jovencito con agua en el cerebro. Seguimos orando por él, Señor, hasta verlo de pie. Por Ivania Avellán, seguimos orando con fe por sanidad para toda su familia. Y por Amparo Ortega, por su salud. Tócala, mi Señor. Y te rogamos por estas personas que están diagnosticadas con cáncer. Por Edgar, de 45 años, y se encuentra solo en este país, Señor. Ayúdalo, Padre. Por Andrés, de 23 años, con 3 niños, Señor. Pon tu mano preciosa, Padre. Por Cecilia Moncayo, con leucemia. Ten misericordia, Señor, sánala. Y oramos por Miguel Vides, de 45 años, diagnosticado con cáncer de próstata y de huesos. Ten misericordia, Señor. Por Jennifer Menéndez, apiádate de ella. Por José, con cáncer de intestino. Por Irma Fábregas, pon tu mano, Señor. Por Luis Miguel García, tócalos, sánalos, Padre, a estas familias que tanto te necesitan. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón, toma tú el control, Señor. Por nuestros queridos hermanos Molina, ellos son tus siervos, Señor. Y te pedimos que los bendigas, porque todo lo hacen con alegría de corazón, Padre. Mándales ángeles con un toque de sanidad. Por el grupo de jovencitas de Honduras que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, Señor, atráelos a ti. Llámalos por nombre, Padre, ellos son el futuro de la iglesia. Y te pido que bendigas a los emprendedores, a esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias, Señor, prospéralos. Y te pongo a mis hermanas, a la Clarita, Señor. Ella necesita un milagro en sus riñones. A la Raquelita, destápale las arterias. A la Carola, a la Susi, Padre, mándales ángeles ministradores para que las cuiden y las protejan, Señor. Por Audrey, sánala, Señor, ella es tu sierva. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado, mi Señor. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, que la cuiden y que la defiendan y le recuerden lo que aprendió de niña, Padre, para que no se desvíe del camino. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí, que puedan oír la voz de tu llamado y corran a tu encuentro para que puedan entrar y cenar contigo. Y sé tú preparando a Pablo, prepara a este joven, Señor, para que te sirva en tu ministerio. Por Aarón, enséñale por las noches, aconséjalo. Por los matrimonios, tú estableciste la familia, Señor, bendícelos y no permitas que el enemigo ponga sus manos sucias ahí. Por la audiencia de Guatemala, Centro y Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le guíe y quien le enseñe, y pueda heredar así la vida eterna, porque todas estas cosas las hemos pedido en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Si Él lo permite, mañana a esta hora estaremos abrazándonos con la preciosa palabra del Señor. Que el Señor les bendiga.